Ya tenemos el primer traspaso destacado del mercado de invierno. Dennis Schroeder llega a los Golden State Warriors. Hola a todos, soy Álvaro y esto es El Sueño Americano, vuestro podcast NBA. En este episodio número 23 vamos a hacer un análisis completo del traspaso de Schroeder, incluyendo el impacto deportivo, el impacto financiero, las repercusiones que pueden tener en el mercado de fichajes en su conjunto y mucho más en 3, 2, 1... ¡Empezamos! Antes de entrar al lío con el traspaso de Schroeder, quiero hablar brevemente de otro traspaso menor que tuvo lugar el mismo día. Estoy hablando del traspaso de Thomas Bryant a los Pacers procedente de Miami a cambio de un pick swap de segunda ronda, es decir, regalado. Esto es literalmente lo mínimo que se puede pagar por alguien sin que sea gratis. Y la motivación detrás de este traspaso es muy sencilla. Los Pacers necesitaban un pívot suplente mínimamente competente detrás de Miles Turner y no tenían absolutamente a nadie. Y que Thomas Bryant sea una mejora respecto a lo que tenían demuestra el nivel de desesperación del equipo, ya que Bryant no es que sea nada del otro mundo. Sobre todo, este traspaso deja en evidencia a Obi Toppin, que ha demostrado ser incapaz de aportar entre 10 y 15 minutos de juego competente jugando de 5. Esto es algo que ya critiqué en el episodio de la previa de los Pacers antes del inicio de temporada. En ese episodio comenté que renovar a Toppin pagándole casi 15 millones por temporada para ser el suplente de Siakam y poco más, siendo este uno de los jugadores más fiables en cuanto a salud de la NBA, era una muy mala idea. Y aquí tenéis el porqué. Mientras tanto tenemos a Goga Bitadze en Orlando rindiendo a muy buen nivel y quiero recordaros que Bitadze firmó este verano un contrato de 3 años cobrando 8 millones por temporada. Así que los Pacers se lo podrían haber llevado ofreciéndole 10 millones al año en vez de pagar a Toppin y no estarían en esta posición. Pero bueno, en fin. Y desde el punto de vista de Miami, Bryant había perdido completamente el sitio. Así que básicamente le han dicho a Indiana, toma, todo tuyo. Y para Miami también supone unas ganancias financieras en cuyos detalles no voy a entrar, pero en resumen, con este movimiento se ahorran 5 millones en concepto de impuestos. Y dicho esto, pasamos a hablar ya del traspaso importante de Schroeder a los Warriors. Un traspaso que en mi opinión es un claro win-win para los Warriors y para los Nets e incluso para Schroeder. Así que lo podríamos llamar un win-win-win. Y a lo largo del análisis explicaremos el porqué. Primero, aquí tenemos los detalles del traspaso. Por un lado, los Warriors adquieren a Schroeder y un pick de segunda ronda, concretamente el pick procedente de Miami del próximo draft, protegido del 31 al 37, y que en estos momentos, si la temporada acabase hoy mismo, sería el pick número 51. Y por contra, los Nets reciben al lesionado de Anthony Melton y 3 picks de segunda ronda, que son los picks del año 2026 y 2028 de los Hawks, y el de 2029 de los Warriors. Y hay que comentar que ambos jugadores tienen solo un año de contrato, así que serán agentes libres este verano. Pero claro, en el caso de Melton, se va a perder lo que queda de temporada tras romperse el ligamento anterior cruzado, así que su contrato tiene cero valor a nivel deportivo. Por eso, obviamente, el protagonista del traspaso es Dennis Schroeder. Así que el resumen del traspaso se podría decir que es que los Warriors mejoran su equipo para esta temporada, mientras que los Nets absorben el salario muerto de Melton, que cobra un pelín menos que Schroeder, un pelín por debajo de los 13 millones, a cambio de compensación en forma de picks de segunda ronda. Y en relación a esta compensación, hay que decir que cuando Shams publicó el primer tweet anunciando que los Warriors y los Nets estaban en negociaciones avanzadas por Schroeder, mucha gente asumió que el precio pagado por los Warriors sería un pick de primera ronda seguramente protegido. Pero finalmente no. Por lo tanto, el precio que han acabado pagando es una buena noticia para los Warriors, porque es inferior a lo que muchos esperaban. Y en cuanto al valor de las segundas rondas del draft intercambiadas, se podría decir que en cómputo global, dado que salen 3 picks de los Warriors y entra uno, pues se podría decir que el precio final sería como 2 picks y medio, porque los 3 picks entregados a los Nets son mejores que el pick recibido. Esto se debe básicamente a que el pick que reciben los Warriors tiene protecciones, como decía, así que el mejor de los casos sería el pick número 38 y segundo porque es un pick de 2025. Así que dentro de un año este pick ya no tendrá valor porque ya se habrá consumido.
Y es que en general todos los picks tienen más valor cuanto más lejanos sean, pero especialmente los de segunda ronda, porque se puede utilizar como moneda de cambio para futuros traspasos, a diferencia de un jugador que ya haya sido seleccionado en la segunda ronda del draft y que en el 90% de los casos estará enterrado en el banquillo de algún equipo sin aportar absolutamente nada, y por tanto ese tipo de jugador no tiene valor positivo en el contexto de un traspaso. Así que volviendo al precio del traspaso, 2 picks y medio de segunda ronda por Schroeder está muy pero que muy bien. Y por eso hay que reconocer el buen trabajo de Mike Dunleavy, el general manager de los Warriors, en estas negociaciones. Y hablando de negociaciones, parece ser que también se contempló la posibilidad de incluir a Cam Johnson en la operación, quien también está rindiendo a muy buen nivel esta temporada en los Nets. Sin embargo, los Nets, por lo visto, pedían incluir a Kuminga a cambio, lo cual provocó que las negociaciones se estancaran en este sentido y no llegaran a buen puerto. Y bueno, habiendo repasado las condiciones del traspaso, la gran pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué este traspaso se ha completado tan pronto? Pues bien, el 15 de diciembre, que es el día en el que se completó oficialmente el traspaso, marca el inicio extraoficial del trade season, porque es el primer día en que se puede traspasar a los jugadores que han firmado un nuevo contrato en verano. Concretamente, a partir de esta fecha, casi el 90% de los jugadores de la NBA son aptos para ser traspasados. Y en este caso, Melton era uno de los jugadores que no podía ser traspasado hasta el 15 de diciembre. Y ya veis que los Warriors no han perdido ni un segundo en hacerlo. Y es lógico que se hayan apresurado en hacer el traspaso porque, si os fijáis, están empezando a caer en la clasificación y, como ya sabéis, el oeste no perdona. Así que cualquier refuerzo, cuanto antes llegue, mejor. La pregunta más bien sería, ¿por qué los Nets han tenido tanta prisa por traspasar a Schroeder? Y la respuesta es bien sencilla. Schroeder era demasiado bueno para ellos y estaba perjudicando el tanking, que claramente es el rumbo a seguir de este equipo desde que traspasaron a Bridges y recuperaron sus propios picks para este año y el que viene. Y tenían que darse prisa porque ahora mismo están en puestos prácticamente de play-in, así que no hay tiempo para perder si quieren maximizar sus opciones de conseguir un pick alto en el próximo draft. Bien, ahora pasamos a hablar del rendimiento de Schroeder esta temporada, que para mí está jugando al nivel de un base top 30 en la NBA. Y veamos pues qué puede aportar a los Warriors. Y antes de entrar en los detalles, quiero hablar de los intangibles de Dennis Schroeder, porque los fans de los Warriors van a ver que han fichado a un jugador con carácter ganador, que juega con intensidad en todo momento y que además es bastante competente en defensa gracias precisamente a esa actividad constante y motor incansable. Así que de primeras estoy seguro de que esto es algo que van a agradecer mucho los aficionados. Y ya entrando propiamente en los datos, vamos a repasar las estadísticas de Schroeder este año y las 2 temporadas anteriores. En primer lugar, estas son las estadísticas más tradicionales, por así decirlo, y antes de hablar de la anotación, que sin duda es el dato que más salta a la vista, quiero hablar de las casi 7 asistencias que está promediando Dennis Schroeder este año. Concretamente está en el top 20 de máximos asistentes de la NBA, justo por detrás de su nuevo compañero Steph Curry, y la verdad es que la habilidad de Schroeder para crear juego en ataque es algo que los Warriors necesitan como el comer. Confiaban en que Podziemski pudiese ayudar a Curry y Draymond en esta faceta ejerciendo de playmaker, pero claramente no ha estado a la altura de las expectativas. Y ahora sí, hablemos de la anotación. Schroeder ha mejorado considerablemente año tras año en este área hasta superar los 18 puntos por partido esta temporada. Y sin mirar más allá de este dato, alguien podría decir, bueno, claro, jugando en equipos malos y teniendo protagonismo en ataque, cualquiera mete tantos puntos. Es decir, que la gente, cuando ve que un jugador en una situación así aumenta sus registros, asumen automáticamente que es por puro volumen, pero siendo mucho más ineficiente. Pues bien, vamos a analizar sus porcentajes para comprobar si esto es cierto. Efectivamente, lo habéis adivinado. Esta afirmación es rotundamente falsa porque Schroeder ha mejorado en cuanto a eficiencia en todos los sentidos, en tiros libres, tiros de 2 y tiros de 3. Y la verdad es que no registraba unos números tan buenos desde la temporada 19-20 en los Thunder, cuando jugaba junto a Chris Paul, en ese año en el que fueron el equipo revelación del oeste. Y además de este incremento en eficiencia generalizado, fijaros en su volumen de triples intentados. También ha aumentado enormemente año tras año. Y hacer esto a la vez que mejoras tus porcentajes no es tarea fácil. Y por eso vemos que en cuanto al true shooting, que es la medida que pondera el peso de todos los tiros en conjunto, tiros de 2, tiros de 3 y tiros libres,
está ahora mismo en máximos históricos de su carrera, rozando el 59%, y para que os hagáis una idea, la media en true shooting en la posición de base en la NBA está en torno al 55%, así que está 4 puntos por encima, que puede parecer poca cosa, pero no lo es. Y si hablamos del encaje de Schroeder en los Warriors, sabemos que su principal misión será rescatar a la segunda unidad, ya que sabemos que este equipo ha tenido siempre un problema crónico en la era Steph Curry, que es que cuando se sienta Curry, el ataque del equipo se hunde por completo. Muy parecido a lo que sucede en los Nuggets sin Jokic, pero un poco menos bestia. De todas formas, esto no significa que Schroeder no jugará junto a Curry. De hecho, Steve Kerr dijo que sería titular, pero imagino que coincidirán principalmente al principio y al final de los partidos y no tanto entre medio. Y en cuanto a la adaptación de Schroeder al sistema de los Warriors, es verdad que no es un sistema fácil para adaptarse porque el estilo de juego de los Warriors con tanto movimiento de balón es, llamémoslo, poco convencional. Schroeder es más efectivo en el pick and roll, así que veremos cuánto le dejan operar en este formato y lo ideal sería que lo emparejen con Trayce Jackson-Davis en vez de con Looney. Básicamente porque Jackson es una mayor amenaza que Looney atacando el aro en situaciones de pick and roll, ya que Looney no tiene tanta explosividad. Y bueno, aún no hemos podido ver a Schroeder debutar con los Warriors, pero estoy convencido de que, aunque no sea un encaje perfecto, será una muy buena incorporación. Y ahora veamos cuáles pueden ser las ramificaciones de este traspaso, tanto internas como externas. A nivel interno me refiero a cómo este traspaso puede condicionar movimientos futuros que quieran hacer los Nets y los Warriors. Por un lado, los Nets, al moverse rápido y completar este traspaso, pueden tener más paciencia a la hora de negociar otras ventas, como por ejemplo la de Dorian Finney-Smith, que tendrá muchos compradores interesados, y esto es porque Finney-Smith no es un jugador tan relevante a la hora de conseguir victorias para los Nets, por lo tanto el tanking se va a producir ahora sin Schroeder de forma natural. En todo caso, el único problema que pueden tener los Nets a la hora de traspasar a Finney-Smith es que seguramente no podrán pedir un pick de primera ronda cuando acabas de traspasar a Schroeder por menos. Y desde el punto de vista de los Warriors, no hay ningún tipo de coste de oportunidad con este movimiento, en el sentido de que no hay ningún traspaso que podían hacer antes de fichar a Schroeder y que ahora no puedan hacer. De hecho, podrían incluso incluir a Schroeder en un traspaso futuro entre ahora y el trade deadline en febrero, y en realidad la única limitación que tienen en cuanto a traspasos futuros es que están hard cap en el primer apron, es decir, que no pueden superar este límite, este umbral, situado en torno a los 178 millones, pero esto no es por culpa del traspaso de Schroeder, sino por culpa del sign and trade de Klay Thompson en verano. Y en este sentido, los Warriors están muy cerca de este límite del primer apron, a apenas $300.000, así que no podrán superar ese límite, pero por lo menos no se les aplican ninguna de las restricciones que sí que se aplican a los equipos que están por encima de alguno de los aprons. Todo esto en clave interna de este traspaso. Y si hablamos en clave externa, podríamos decir que este traspaso, al ser el primer traspaso destacado del mercado de invierno, podría condicionar el resto de traspasos y el resto de precios que se estén barajando en las negociaciones de otros jugadores que potencialmente estén en el mercado, estén a la venta y que tengan un estatus similar al de Schroeder. Es evidente que el precio del traspaso de Schroeder no va a condicionar el precio del traspaso de una superestrella como por ejemplo Jimmy Butler, pero sí que puede condicionar el traspaso de jugadores como Vucevic y Lavin en los Bulls, Kuzma o Valanciunas en los Wizards, Jeremy Grant en los Blazers, John Collins, Clarkson o Sexton en los Jazz, etc. Este tipo de jugadores que no tienen tanto valor en el mercado. Y por lo tanto, en resumen, este traspaso es una buena noticia para los equipos compradores que vayan a estar activos para intentar reforzarse en este mercado, y una mala noticia para los equipos vendedores que quieran desprenderse de jugadores a cambio de, principalmente, compensación en la forma de picks futuros de draft. Y bueno, para cerrar un poco el análisis, vamos a poner notas a los dos equipos, empezando por los Nets. A los Nets les pongo un 8 sobre 10. Se llevan un notable porque han conseguido dos objetivos clave con este traspaso. Por un lado, el principal, que es empeorar al equipo para acelerar el tanking, y en segundo lugar, sacar valor positivo por Schroeder. Pero el valor positivo no es que sea increíble, porque no han conseguido ningún pick de primera ronda.
Y bueno, tal vez si hubiesen podido apurar un poco más hasta el deadline, podrían haber sacado algo más de valor por Schroeder. Pero estamos evaluando este traspaso en el contexto actual del equipo, no antes del inicio de la temporada. Y por eso, en este contexto, el tiempo jugaba en contra de los Nets y tenían que priorizar el objetivo principal, que es tanquear. Y así lo han hecho. Además, el rendimiento de Schroeder podría haber caído las próximas semanas o meses, reduciendo así su valor, así que es difícil decir al 100% si este era el momento ideal para hacer el traspaso, pero sí que creo que era el momento necesario para hacerlo. Por tanto, en resumen, estoy a favor de este traspaso desde el punto de vista de los Nets, pero tampoco vamos a venirnos arriba por unos cuantos picks de segunda ronda. Vamos ahora con la nota de los Warriors. Les doy un 9 sobre 10. Para los Warriors este es un muy buen fichaje a bajo coste, aunque tampoco coste cero, porque eso no existe en la NBA, nadie regala nada, pero calidad-precio claramente es una ganga. Mejoran claramente sus opciones para este año, pero tampoco de forma drástica, que al final es la clave en el contexto actual de los Warriors, ya que tienes a Curry con 36 años y Draymond con 34, así que cada año cuenta y tienen que tratar de maximizar el presente. Así que como digo, buen movimiento, pero no creo que vaya a transformar por completo al equipo. Por eso les doy un 9 en vez de un 10. Si este traspaso acaba siendo el primer paso de un plan mayor, entonces podría convertirse en un 10 de 10. Pero si por contra es el único traspaso de los Warriors entre ahora y el trade deadline, entonces creo que es muy probable que este traspaso acabe siendo relativamente irrelevante en cuanto a la meta final de los Warriors, que es ser un contender este año. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es este traspaso la señal de que estamos en las vísperas de un traspaso bomba de los Warriors? Sinceramente, creo que no se puede responder esta pregunta de forma definitiva, pero en el próximo episodio hablaremos del culebrón de Jimmy Butler, del cual ya os adelanto que los Warriors son grandes protagonistas. Así que suscribiros al canal y activad las notificaciones para no perderos ese episodio que, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo, puede que ya se haya publicado y que por lo tanto ya tengáis disponible el enlace en la descripción. Y si además de suscribiros os dejáis un like y un comentario, mejor que mejor. Y nada más, como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Adiós!